Bueno, bienvenidos a este nuevo formato que he querido hacer, que son las charlas de nuestra web aplicación. La aplicación web es donde vamos a reunir todos, donde vamos a hablar de pequeños temas como este que es el ojo como receptor postural. Van a ser charlas, ¿eh? Los que estén presentes van a poder preguntarme, los que no. Después queda siempre un foro de discusión. Esto para los que están escuchando grabado, va a quedar un foro de discusión, donde ahí está hecho a propósito en nuestra web application para que la gente ahí pueda comentar, pueda hacer un foro privado. Es un foro nuestro, es un foro de los interesados a la aplicación web, y va a estar solo aquí, así que esto, aunque después la grabación quede en YouTube, va a ser una grabación no en elenco, así que la van a ver solos lo de la web. Y bueno, vamos a hablar de algo importante en posturología. Va a ser una charla corta, como todas las charlas que vamos a hacer aquí, no van a ser muy largas. El ojo es uno de los receptores importantes en posturología. Tenemos el ojo, que se llama ojo, pero no es ojo, es sistema oculomotor. El sistema oculomotor es uno de los principales receptores de lo que nosotros conocemos como sistema tónico postural. El sistema tónico postural es el encargado de elaborar el tono muscular de base. ¿Para qué? Para que nuestro organismo esté en pie. Los que han seguido nuestros cursos lo saben. El sistema tónico postural tiene dos grandes receptores, aunque si todo el cuerpo es un gran receptáculo de, llamémosle, de propiocepción. La piel, el oído, los sentidos, el olfato, muchos son los receptores, pero los principales son el sistema oculomotor y el sistema de apoyo podal. Y el gran perturbador de todo esto, en la escuela lo sabemos, no hace falta que lo repita, es el apoyo podal. Dos grandes. Y el tercero, gran perturbador, el sistema craneofacial, nuestro gran perturbador del organismo. El ojo, la idea de hoy es hablar del ojo clínicamente. Luego voy a hacer un webinar que lo voy a anunciar, va a ser un webinar más amplio de esto, que es un poco la introducción de cómo medir el ojo, de cómo hacer con el posturómetro la medición. Como habrán visto, hicimos ayer un webinar muy lindo, interesante, de medición del apoyo podal. Pues voy a hacer así distintos webinars en el aula nuestra virtual, para los que nos siguen, y que somos muchos, ya somos 450 registrados en el aula, en todos los idiomas, en español, en inglés y en italiano. Yo los he dividido, esta aula nuestra de trabajo nos permite dividirlos en grupos por idioma y en grupos por profesión. Así yo les puedo mandar información de lo que les interesa muchas veces, informaciones generales y otras informaciones que no son generales, ¿ok? Entonces, la idea de estos webinars es ponernos en contacto dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra academia. Por eso, para todos los que estén registrados, le va a llegar esto, y los que estén también, esto va a quedar después en la parte de videos gratis, y ahí van a tener, como repito, hay un foro de discusión, escriban qué tema les gustaría que hagamos aquí, en este espacio nuestro. Es un espacio libre en el cual podemos hacer lo que nosotros queremos, tiempo mediante y capacidad mediante. Entonces, el ojo, simplemente vamos a hablar del ojo como receptor. Es el receptor alto del sistema tónico postural, el que manda la información desde el alto. Información del alto, información del bajo con el pie, la gran antena parabólica que es la epidermis. Todo eso nos permite a nosotros ver en qué ambiente está a nosotros, el sistema nervioso central, en qué ambiente está, y de consecuencia se regula. Gran receptor, un receptor muy importante. ¿Y qué es lo importante de esto?
que podemos estudiarlo clínicamente y podemos medirlo. El posturometer, ya vamos a hacer un webinar dedicado a cómo se estudia en el posturometer el ojo. Esto es una introducción a eso. Y vamos a hablar de que el ojo es, el sistema oculomotor tiene dos, llamémosle, misiones en el sistema tónico postural. Uno es la visión frontal y la visión periférica. Y la visión frontal es la vista, obviamente la refracción. Cuando un ojo no ve, no tiene buena postura el ser humano. Y la visión periférica está regulada de la convergencia, de la hipoconvergencia. Y este receptor está muy condicionado por el sistema estomatognático, el sistema craneofacial. ¿Y por qué? Teníamos que llegar ahora a hablar de suturas cránicas. Las suturas cránicas, nosotros en la escuela lo sabemos muy bien, es un conjunto de suturas flexibles que se mueven en la respiración craneosacral. Esas suturas que nosotros vamos moviendo, el bruxismo las comprime. Y en el caso de la órbita, si hay bruxismo, se comprime, comprimiendo estas suturas. Hola Mariela, ¿cómo te va? Te he visto ahí también que estás presente. Gracias por estar aquí. Nuestro nuevo formato, ¿ven? Cuando tienes ganas de escuchar algo, se van a meter aquí, van a escuchar, después lo van a tener grabado. Este receptor, que es un receptor principal del sistema tónico postural, el bruxismo lo deforma. Quiere decir que, miren ustedes, el sistema craneofacial, nosotros en la escuela lo decimos constantemente, es gran perturbador. El bruxismo genera hiperactividad de los músculos craneofaciales. Esa hiperactividad de los músculos craneofaciales, ¿qué va a generar? Va a generar compresión de las suturas y deforma. Entonces ustedes imagínense una órbita redondita así, que yo la deformo, se transforma algo así, o se transforma así. Astigmatismo, presbiopía. Entonces esas cosas pueden estar también favorecidas en mal por el bruxismo. Entonces miren el sistema estomatognático, todo lo que nos puede llegar a realizar. Entonces la visión, ¿cómo va a alterar la postura? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de posturometría, del posturómetro del ojo. Vamos a hablar un poco de clínica. ¿Cómo altera la visión? En el sentido sagital. Si yo no veo bien, me acerco. Yo ahora no veo el ordenador, ¿qué hago? Me acerco al ordenador. Si veo más de lo normal, me alejo del ordenador. Entonces, en el sentido sagital, el ojo altera la postura. Pero no termina solo ahí. La convergencia, cuando un ojo, es decir, converge, se mueve bien, un ojo se va moviendo bien, de un lado, del otro, es decir, mantiene movimiento, la visión periférica. La visión periférica es importantísima en todos los seres humanos, mucho más en el deporte. Un deportista que no tiene visión periférica no tiene performance. La visión periférica se altera por la hipoconvergencia. ¿Quién interviene en la hipoconvergencia unilateral o bilateral? El gran perturbador del sistema craneofacial. Dos situaciones. Estas charlas son interesantes porque nos hacen refrescar cosas, nos permiten mantener el cerebro activo y nos permiten en el foro de discusión decir, mira Silverio, me gustaría que hable de tal cosa. Yo voy a tratar de acontentarme y vamos a hacer charlas así como estas. En la visión periférica, ustedes imagínense un tenista que tiene que recibir una pelota del otro lado y periféricamente no coordina. Se inclina la cabeza, se mueve, no tiene coordinación. Entonces la hipoconvergencia también es importante en la performance del deporte, muy importante. Un piloto, hace años estaba trabajando en Barcelona y estas charlas van a servir también para acercarnos a anécdotas de la RMP. Yo trabajé por más de 15 años en Barcelona y había un paciente mío en Barcelona que era piloto de avión. Me decía, Silverio, tú sabes que nosotros sentados nos
nos hacen los test de cómo movernos y cómo hacernos ir para un lado y para el otro. Qué interesante que está diciendo esto, porque a nosotros una de las pruebas de aptitud es esta. Y más me está diciendo que se puede medir, que lo puedo cuantificar. Eso es lo importante de la visión, de la información clínica y de la información periférica, de la información que transforma la clínica en ciencia, la medición. Entonces, miren ustedes, un receptor que se puede alterar en el sentido sagital y en el sentido transversal. La visión altera el sentido sagital. Y si uno va a medir, ya vamos a hacer la clase de posturometría, ¿dónde hay que medirlo? ¿En qué parte? Por eso es importante el protocolo de acción con el posturómetro. Y la visión periférica, que genera adaptación de la cabeza y que genera torsión. Cuando hay hipoconvergencia, hay torsión. Y estas dos, digámosle, disfunciones, están íntimamente relacionadas con el sistema craneofacial. Yo se los repito constantemente en la escuela. ¿Para qué? Para que llegue el mensaje a la ciencia de la salud. El sistema craneofacial es el gran incógnito. Nadie lo sabe funcionalmente. Se miran los dientes, el implante, la corona. Nadie sabe la función que tiene en la postura del cuerpo. Ni médicos ni odontólogos, que es lo peor. Y ojalá ni los fisios, ni los osteópatas, porque ellos miran muy parcialmente el sistema. Y entonces es importante esta charla, por eso las voy a hacer, charlas así de muy cortito tiempo, 15, 20 minutos nada más, para que recordemos todos estos conceptos. Y les repito, en el foro de discusión, digan los temas que quieren que yo trate. Vamos a transformar nuestra escuela en algo activo, eso es lo que quiero para todos nosotros, que participemos en esta escuela. Y el día de mañana voy a organizar un congreso grande con todos los participantes de la RMP, que nos conozcan, que lleguemos a hablar lo que sabemos y a difundirlo. Esas son novedades que les estoy dando para que se vayan preparando para el futuro. Entonces nuestra web app la creé a propósito. Es nuestro ambiente. Es el ambiente nuestro donde podemos invitar gente, que nos venga a escuchar, gente que se anime a estar cerca de nosotros y que entienda qué es lo que hacemos. ¿Y por qué lo hago aquí y no quiero hacerlo más gratuitamente en YouTube? Porque me parece una falta de respeto para mis alumnos y para mis seguidores. Los que quieren aprender verdaderamente, aquí está el lugar y aquí va a ser esto gratis para todos, pero no para YouTube. Yo no me interesa YouTube a mí. Lo hacía porque es cómodo, porque uno lo pone en YouTube y queda ahí. Yo no vivo de YouTube, vivo de mi trabajo, de mis enseñanzas. Y entonces esta es la escuela, este es nuestro ambiente. Y aquí vamos a trabajar mucho, vamos a hablar de muchos temas. Yo les voy a transmitir todos mis conocimientos en esto, que obviamente, para ser más práctico, yo lo subo en YouTube, pero lo van a poder ver solo ustedes, porque eso no va a estar en el elenco. Está fuera del elenco y no lo ve cualquiera. Entonces, ese link que queda grabado aquí, que yo después les comparto a ustedes. Los que pueden llegar a verlo son los que entran a la escuela, no todo el mundo. Y entonces eso va a ser de ahora en adelante en nuestra charla. Entonces, resumiendo, el ojo, gran receptor postural. Se altera en la visión y se altera en la visión periférica, visión frontal, visión periférica. La visión frontal está relacionada con el bruxismo, deformando la órbita. Y la visión periférica está relacionada con el bruxismo, alterando la convergencia. Entonces, gran perturbador, nunca lo olvidemos, sistema craneofacial. Bueno, los que están aquí, gracias Soco, gracias Mariela por estar aquí, les mando un grande abrazo y nos veremos en las próximas charlas y cortitas, charlas amenas para tratar temas de gran importancia para todas las ciencias de la salud. Un abrazo grande, cuídense mucho y adelante con la web app de la RMP, la web aplicación de nuestra escuela. Adiós y hasta la próxima transmisión en nuestra aplicación. Adiós a todos y gracias por haber participado.